B2B Sales Podcast. Hola, buenos días. Mi nombre es Borja Rubio. Os agradezco que nos acompañéis en este nuevo podcast de industria y hoy hablaremos de robótica. Buenos días, Roberto. Buenos días, Borja. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Aquí, hablar un poquito de robótica, ¿no? Hoy. Correcto. Bien, al final lo que nos gusta en la casa es dotarnos de gente con experiencia, ¿no? Al final tú tienes una larga experiencia en el sector de la robótica y lo que intentamos es trasladar ese conocimiento a toda aquella persona que esté interesada en adquirirlo, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Se habla mucho de robótica, de automatización en las fábricas. Hay plantas que están muy automatizadas, hay otras que están aún empezando. Pero cuéntanos realmente qué son los robots, qué tipos de robots hay en el mercado y a partir de aquí vamos a ir desarrollando. Perfecto. Bueno, un poquito para entrar un poquito en detalle al principio, un poquito para clarificar la robótica en general, ¿no? La robótica nace por una necesidad en el sector del automóvil y es donde realmente se pusieron a empezar a poner los robots, pero luego hemos podido saltar ya a la robótica, digamos, a nivel ya general, ¿no? Generalista, ¿no? Donde la tecnología la hemos podido readaptar o adaptar a todas las necesidades posibles a la hora de trabajar con robótica, ¿no? Está claro que la robótica vino para quedarse y que la podemos aplicar a cualquier espacio de trabajo que hoy en día podemos tener, ¿no? Y se nos abren pues algunos escenarios o algunos elementos muy interesantes, ¿no? Hoy en día tenemos, dentro de lo que es la robótica industrial, pues tenemos 3 elementos básicos para poder trabajar con ellos, que es el robot antropomórfico de 6 ejes, normal y corriente, donde tiene que estar encerrado y haciendo un trabajo pues, rápido, de peso. El típico robot que nos viene a todos a la mente. Exactamente, ¿no? Aquel anuncio, recuerdo de que nos hicieron una vez un anuncio de un fabricante de coches o algo en televisión, ¿no? Que salía un montón de robots poniendo cosas. Pues eso sería una de las aplicaciones donde sustituimos todo lo que es el proceso industrial, automatizamos todo el proceso industrial y luego tenemos, hace ya algún tiempo, aunque hace más que menos, pero hoy en día la conocemos mucho más, que es la robótica colaborativa o el cobot, ¿no? Aquel elemento más pequeño que viene a ayudar a las personas a trabajar procesos, ¿no? Que sean muy repetitivos, ¿vale? Que sean trabajos pesados, trabajos, ¿no? Que no tienen necesitan mucha cualificación, pues que lo haga un elemento que se pueda mover. Cobot, ¿por qué? Porque viene de robótica colaborativa. ¿Por qué? Para trabajar cerca del humano o con el humano. Y por lo tanto tiene que tener unas connotaciones de seguridad para que no pueda hacer daño al humano, para que todo se pueda trabajar en un entorno sin vallados, sin cosas por en medio, ¿no? Entonces un entorno más cercano. Está costando un poquito eso de la cercanía con los robots, nos cuesta un poco, es complicado para la gente, pero las empresas empiezan a entender que esos procesos también son muy interesantes, ¿no? Sobre todo movilidad en piezas y tal. Y luego un tercer paso que hemos dado en la robótica, que son los AGVs y los AMRs, ¿no? Esos cacharros enormes que parecen toros, ¿no? Que se levantan y se bajan, que cogen cajas, que cogen piezas, que van por la nave prácticamente solos, con conducción autónoma. Lo que empezamos a conocer ahora en los coches, pues es un poquito, pero en el sector industrial. Entonces, esos 3 procesos se pueden aunar para funcionar conjuntamente o indistintamente en función de las necesidades que tienen nuestros clientes, ¿no? Sí, porque además en cada una de estas categorías que hemos dicho existen múltiples subcategorías, ¿no? AGVs, AMRs, LGVs, todo el tema de carretillas con elevación, mouse. Pero volviendo al inicio, al antropomórfico, ¿cuáles son aquellas salidas que vemos más en el mercado que pueden ayudar a los clientes? El robot antropomórfico puede ir desde un robot muy pequeñito, ¿vale? Que coge muy poquito peso, coja un dial o muy poquito peso gramos, que mueven coches completos de 1.600 o 2.000 kilos, ¿no? Entonces, podemos meterlo en cualquier sector industrial. Tenemos, por ejemplo, máquina y herramienta, ¿no? La gente que tiene tornos de control numérico que hace piezas, ¿no? El estar poniendo las manos dentro, sacando piezas de una forma repetitiva, hacerlo con un brazo robótico que las puede dejar en una posición determinada y cogerlas cuando están acabadas, ¿no? Y mandarlas al siguiente proceso. Eso sería uno de los elementos, una de las funcionalidades de un robot antropomórfico. Otro, pintar los coches, por ejemplo, pintar las piezas, pintar los micros, pintar los ordenadores, le ponemos
una brocha, ¿no? Le ponemos un sistema que aplica como una pistola y el robot lo que hace es moverla en el elemento que vamos a pintar de una forma digamos, pues consecutiva a los tiempos para que no descolgue la pintura. O sea, podemos darle al proceso mucha mejor calidad y mucha mejor rapidez en el proceso. Sí, nos dan esa repetitividad, ¿no? Que no puede dar una persona. Ni más ni menos, por lo tanto, y una mejor calidad en todo el proceso del pintado, ¿no? Ahí sí que vemos que la calidad aumenta, ¿no? Y cualquier tipo de aplicación, pegamentos, no sé, PVC, cualquier tipo de aplicación que queramos hacer. Y luego también tenemos otro gran volumen de trabajo con la robótica, que es los robots de soldar con robots, ¿no? La soldadura es un problema porque hay falta de unos elementos para poder soldar un casco, ¿no? Para protegerte de la soldadura y tal, y una zona robotizada suelda sin necesidad de proteger nada, simplemente es robótica. O sea, es un trabajo muy duro, ¿no? Que puede hacer un robot sin que influya el tema humano y sin que haya problemas también de seguridad en todos esos procesos. Estamos hablando de casos muy enfocados al sector automoción hasta el momento, sí, pero sin embargo estamos viendo que hay muchas posibilidades también en células de paletizado de final de línea de cualquier tipo de cliente, ¿no? Absolutamente. Entonces... Yo creo que una de las grandes cosas que hemos tenido, ¿no? La robótica colaborativa y los AMRs, es que podemos conjuntarlos, ¿no? Podemos poner un caso así de uso que sea interesante, ¿no? Un cliente que hoy en día está embolsando cualquier tipo de elemento, no sé, legumbres o pipas o lo que quiera, ¿no? En unas bolsitas de 200 gramos, que necesita luego ponerlas dentro de una caja, que necesita esas cajas ponerlas dentro de un palé, ¿no? Ponerlas y llevarlas al almacén, ¿no? Pues hoy en día podemos aunar los tres tipos de tecnología. Tenemos el robot antropomórfico que va cerrado, que es el que coge las bolsas de las diferentes bolsitas y las va poniendo en las cajas y las va poniendo en el palé. Podemos tener el robot colaborativo que pegue la etiqueta de las cajas al pallet de forma automática. Y luego la AMR, ¿no? La AGV, que vaya a recoger ese palé y nos lo lleve al almacén de destino para que sea expedido, ¿no? Por lo tanto, vemos que toda la tecnología aunada también en un solo sitio puede automatizar completamente un proceso que hoy en día muchas fábricas de España y muchas fábricas de Europa lo hacen de forma manual, ¿no? Pues imagínate la cadencia que podemos, o sea, la cantidad de cosas que podemos mover en muy poca cantidad de tiempo. Sí, ¿no? Correcto. Al final son procesos que no aportan valor añadido. Y nosotros lo que necesitamos es que los operarios que estén en planta aporten valor añadido, ¿no? Y aquellos procesos que sean automatizables, pues que no haya aportación de valor y por lo tanto el cliente no está dispuesto a pagar por ellos, sean de forma automática y organizada, ¿no? Porque al final siempre, si lo hace una persona, dependes de conocimiento, dependes de la forma de pensar de esa persona. Sin embargo, cuando tú automatizas un proceso, sabes que se va a garantizar la calidad porque se va a ejecutar siempre de la misma forma y en el orden en que a la compañía le interesa. Y además, estos últimos años, la robótica era muy de programación, ¿no? Muy de picar el código, muy de código, mucho de conocer cómo es una línea de programación. Hoy en día, los fabricantes y otras empresas ayudan, ¿no? Como hacemos nosotros, a sacar softwares complementarios para que eso sea mucho más sencillo, ¿no? Sacan APIs o pequeños programas que se conectan a los robots que ya nos generan el código automático para que el robot haga ese trabajo sin necesidad de tener altos conocimientos de programación en robótica, que es lo que teníamos que tener hace 20 años, ¿no? Es que ahora es una auténtica virguería. Claro, haciendo un pequeño recap, ¿no? En este podcast de robótica, lo que vamos a conseguir con la robótica son procesos repetitivos, evitar que el operario tenga que ejecutar trabajos manuales con fuerza, conseguir movimientos dentro del almacén, ¿no? Que antiguamente pues dependíamos de carretillas o incluso de líneas guiadas, y a día de hoy tenemos un espacio libre que con el AGV podemos realizar estos movimientos. Por lo tanto, el robot lo que viene es ayudar a quitar las tareas repetitivas y de fatiga al operario y aportar un valor y una cadencia adecuadas al proceso. Absolutamente. Y a poner en valor realmente a las personas donde tiene que dar valor, ¿no? No en faenas que hoy en día no tienen sentido. Y además, hoy en día también, y hablando de costes, ¿no? Hoy en día la adquisición de una célula automatizada no es los costes de hace 20 años. Por lo tanto, son muy asumibles hoy en día para cualquier cliente o cualquier fábrica hoy en día que quiera automatizar sus procesos. Perfecto. Pues nada, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Roberto. A ti, muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente entrega. Muy bien, gracias. B2B Sales Podcast.